Bienvenidos amigos a su programa Biblia y algo más, aquí disfrutando de este detrás de cámara, pero hoy tenemos un tema muy interesante con los dos panelistas, ¿cómo se dice? Titulares de este equipo, que hoy nos visitan para hablar de un tema muy interesante sobre lo que es hablar en lengua en las iglesias. Vamos a tocar ese tema profundamente en esta maravillosa entrega. Recuerde, suscríbase, dele a la campanita para que esté pendiente a los contenidos que subimos en este canal, que gracias a Dios cada día seguimos creciendo. Así que mi hermano José Heredia y Miguel Mateo, lanzo esta pregunta al aire para que de ahí parta nuestra acostumbrada conversación o un debate sano sobre lo que es el hablar en lenguas. Dice Primera de Corintios 14, 28 al 30. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Pero me baso en esta pregunta. Si no hay intérprete de lenguas en la iglesia, como dice Pablo, ¿se debería de dejar hablar en lenguas en la iglesia? ¿O por qué lo seguimos haciendo si no hay intérprete? A mí primero. Claro. Bueno, pues está bien. Bueno, Shalom Ubrajot Amadosahim, que la paz del Eterno Yahweh sea con ustedes, su casa, su familia. Siempre he dicho papel y lápiz en la mano. El hecho de que lo que digamos y lo que salga de nuestra boca no esté de acuerdo a tu cosmovisión, a tu corriente religiosa, no quiere decir que estamos mal. Lo que pasa es que debes revisar tus papiros. En esta hora vamos a tratar de hacer todo lo posible de expresar con hecho y la pregunta del pastor, tratando de no limitarnos, sino explayarnos de la manera correcta. La pregunta es si dentro de la congregación no hay un intérprete, ¿debería no hablarse en lengua? Bueno, el apóstol Pablo escribió varias cosas. Su enfoque primeramente en Corintio. Acuérdese que Corintio era una ciudad muy importante y era una ciudad, la ciudad de los dones, de los talentos. Había una proliferación de talentos y dones manifestados en Corintio, pero había una falta muy grave de conocimiento, de entendimiento. Y Pablo, por consiguiente, está estableciendo en Corintio diferentes tipos de pautas. Recuerde que Pablo escribió muchas cosas y entre ellas algunas veces tuvo que rectificar porque al decir ciertas cosas muchas personas lo malinterpretaban y la mala interpretación de Pablo lleva a que en Corinto y en otros lugares más, pues Pablo tuvo que volver de nuevo a mandar una carta para hacerle entender a la mayoría de ellos o rectificar de que, mire, no impidan el hablar en lengua, porque parece ser que estaban impidiendo el hablar en lenguas. Entonces, para contestarle su pregunta, el apóstol Pablo está trabajando en el orden eclesiástico dentro de la iglesia, porque en el lugar corintio específicamente era un lugar de mucha sabiduría y mucho conocimiento. O sea, estamos hablando de los epicúreos, los estoicos, los grandes pensadores en la época. Entonces, en la ciudad donde estaban era muy mal visto ver un grupo determinado de personas hablando glosalias sin una interpretación o sin una edificación, porque el enfoque de cada una de las manifestaciones espirituales es la edificación. Y si no edifica, es mejor no hacerlo. Entonces Pablo, al entender que ese lugar está situado en un lugar greco-romano, griego totalmente, Pablo le está diciendo al pueblo, mírame, si viene una persona que no es cristiana y lo ve a ustedes, un hombre con conocimiento, lo ve a ustedes hablando glosalias, hablando en otras lenguas, y ellos no lo entienden, entonces esas personas creerán que ustedes están locos. Eso pasó también en el día de Pentecostés, que pensaban que aquellas personas que estaban hablando, no, aunque muchos lo entendían, pensaban que estaban locos o que estaban ebrios. Entonces, la necesidad de un intérprete, Pablo lo que está diciendo, usted está hablando en lengua, no es que no la hable, sino que cuando tú hablas en lengua o hablas glosalias, estás hablando, número uno, para tu propia edificación. Es mejor que lo hagas de rodillas, lo hagas orando. Habla también la Biblia de hablar en lenguas, ¿no? Pero es mejor hacerlo con el conocimiento. Pablo lo que está poniendo una pauta. ¿Prohibiendo? No, no lo está prohibiendo. Pablo está ordenando. Diciendo la manera correcta o mejor sería que usted, cuando vaya a hablar glosalias o lenguas, hágalo de la manera pausada, correcta y que haya un intérprete. Pero ya eso se trata de la famosa lengua humana, ¿no?
Porque acuérdense que la Biblia habla de lenguas angelicales. No pueden ser interpretadas las lenguas angelicales. Bueno, yo creo que cuando la persona habla lenguas angelicales, habla misterio con Dios. Cuando habla lenguas humanas, es la que es interpretada. No puedo decir que no pueden ser interpretadas, pero la Biblia no lo relata. Entonces yo tengo que circunscribirme a lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que yo hablo lenguas angelicales o por el mismo espíritu, y que el mismo espíritu, en cuando yo estoy de rodillas orando, clama con gemido indecible, Abba, Padre. Entonces aquí la glosalia o la lengua angelical tiene que ver con una conexión de los ángeles. Para continuar, para no ser muy gravoso, en el capítulo 2, verso 1 del libro de los Hechos, entonces aquí nos muestra que ellos no estaban hablando cualquier tipo de glosalia, sino que estaban hablando en lengua, que son dos cosas diferentes. O sea, lenguas. ¿Qué es glosalia? La glosalia es... Ay, padre. Sí, da. Es una especie, es lengua. Lengua. Pero ¿cuál es el problema? Que la glosalia es que Santo. O sea, perdóneme, pero eso es glosalia. Comenzaste mal, José. Comencé mal. Sí, sigue. Sí, comencé mal. Sigue todo el curso. Esa es glosalia. Pues, ahora, lengua es cuando I'm speaking English o debo hablar portugués. ¿Me entiendes? Bueno. O tú hablas otra idioma específica y esa lengua la otra persona lo puede captar o conocer, sea inglés, francés, alemán, porque el término lengua es idioma. Pero es más complicado el problema de lo que pensábamos. Entonces, porque hay que ser sincero, El término lengua es idioma. Si usted va al capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que usted va a encontrar es un grupo determinado de personas hablando a personas que estaban ahí en Pontio, Galacia, Capadocia, Bitinia, y todos los hermanos que se circunscribían. O sea, acorde a una necesidad que había. Claro, específicamente acorde a una necesidad en el lugar que había. Pablo dice que no se impide hablar en lenguas, aunque no haya intérprete. Lo que Pablo, vuelvo y repito, está enfocado en que se haga en orden, que todo se haga decentemente y en orden. Realmente dentro de nuestra congregación eso no sucede. Lamentablemente no sucede. ¿Por qué razón? Bueno, por la euforia. Usted lo ha gustado, pastor, ha estado en una iglesia y sí, eufóricamente uno siente la presencia de Dios. O el predicador, media hora de mensaje en lengua, sí, y media hora de palabra. Una locura eso. Si Pablo estuviera ahí, inmediatamente iba a haber problema. Pero Pablo también nos dice que no impida el hablar en lengua. Ahora, lamentablemente, para darle a mi hermano, mi compañero, lamentablemente la función de interpretación de hoy están amañadas. Vamos a suponer, hay personas que tienen sus propios intérpretes. Hay personas que tienen personas que nada más le interpretan a ellos específicamente. Eso ha pasado en muchos lugares. Y hay personas que de una manera u otra en su alocución empiezan de que yo te levequenda la bacanda, yo te levo sondo, yo te levacai. Eso no es una lengua. Y el otro dice que se lo está interpretando. No, yo te levanto. O sea, lamentablemente, eso no tiene ningún estigma bíblico. Es real. Porque es lamentablemente una jerga. Es como yo te decirte chilachi te chiquie chiro. ¿Tú me entiendes? Nakaniki napanopo. O sea, realmente se ha jugado. Sí. Y el problema más grande es el miedo dentro de la iglesia. Yo no me meto con la cosa del espíritu. No. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. Y que el espíritu habla a tu propio espíritu de quién es de Dios. Cuando el espíritu del Ruach HaKodesh está en un lugar, confirma con hechos, no con palabras ni palabrerías huecas, sino con hechos de que él está ahí. Porque ¿qué produce? Lloro, arrepentimiento, transformación, transición, porque es una necesidad que viene a suplir. Los dones son para suplir una necesidad. Pastor, ¿no existen otras lenguas? Sí, dice la Biblia que existen lenguas angelicales. La Biblia también dice que existen y yo lo creo. Mi hermano, para continuar. Bueno, Miguel Mateo, para pasarte la parte. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si las lenguas que estamos hablando, porque se ha dado el caso que hay muchas falsificaciones de lengua? Made in China. Made in China, de Temos. Exacto. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo la iglesia se da cuenta? Porque esto es un programa para iluminar la iglesia. ¿Cómo la iglesia hace? ¿Qué pasa con los intérpretes? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Dios le bendiga a todos. Una bendición, hermano, estar aquí con José Heredia, mi hermano Pastor Sandro. Gracias por esta oportunidad que ustedes nos brindan.
Ya hablaron de las lenguas, hermano, el origen de las lenguas, los idiomas, ustedes saben dónde ocurrió todo eso. Génesis 11 habla claramente quién provoca el origen de las lenguas o de los idiomas, de alguna manera. Se restaura eso en el libro de Hechos, como mencionaba José Heredia, pero hay algo que yo quisiera tomar muy en cuenta respecto a la lengua. Creo que hoy estamos sufriendo de una falsificación exagerada del tema de la lengua, muy pero muy fuerte. Estamos sufriendo de una exageración muy profunda. Hoy en día la gente no podemos decir que hay un porcentaje real de gente que está hablando lengua en la iglesia. Creo que se trata más de una falacia y de una fantasía. Incluso ya es algo aprendido. Yo no sé si ustedes han escuchado el término lenguas mecánicas. Sí. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y creo que hay muchas lenguas mecánicas y eso es lo que se está viendo en la iglesia el día de hoy, la lengua mecánica. Pero usted preguntó cómo se puede discernir, cómo uno puede diferenciar entre una lengua espiritual o una lengua que viene del espíritu, porque las lenguas son idiomas, como decía Heredia. Sí, ahora tenemos fuerte problema con eso entonces. Claro, que sean dadas del espíritu, hay un problema con eso. Y Heredia lo dijo, es la manifestación que trae la lengua. Tú no puedes hablar una lengua porque alguien más habla lengua. Por ejemplo, tenemos un problema hoy que cuando la gente está tranquilo, si el predicador empieza a hablar lengua, entonces ellos se activan de que es la lengua. O el predicador te dice, activa la lengua de fuego. O el predicador te dice, háblame la lengua de monte. O háblame la lengua... ¿Hay la lengua de monte? Dios mío, esos son inventos, usted sabe, tigueraje del predicador, cosas, usted sabe, manejo del escenario del predicador. Lengua de monte, háblame la lengua de fuego, la lengua que reprende a los demonios, la lengua que echa fuera a los espíritus. La de guerra. La de guerra. No, mira, ahí no te metas porque pues nos van a perseguir muy fuerte con ese tema de guerra, lengua de guerra. Nos van a perseguir. Pero hay un problema muy fuerte porque ahora no sabemos discernir, mucha falta de conocimiento por la escritura. Porque José acotó algo muy fuerte y señaló y dijo que Pablo nunca prohibió la lengua. O sea, en la Biblia el apóstol nunca prohibió la lengua. Nunca dijo no hablen en lengua. Él corrigió un problema, un sistema, un tema de que tú entrabas a las 7 al culto y era las 10 de la noche y estaba todo el mundo hablando en lengua. No se cantaba, no se oraba, no se leía, las almas se iban para su casa. No había un crecimiento. La iglesia entró oiga lo que pasó, la iglesia entró en la dimensión de hablar en lengua. Y solo se hacía hablar en lengua y la gente salía de ahí. ¿Y qué pasó hoy? Re, y la gente iba a su casa, y ya. Y la gente no sabía nada. ¿Tú entiendes? Entonces Pablo dijo, señores, vamos a corregir esto porque aquí hay un problema. Aquí todo el mundo habla lengua y yo hablo más lengua que ustedes. O sea, ellos estaban envanecidos porque yo creo que había como una especie de competencia. Sí. Porque por los escritos de Pablo tú sientes que él está corrigiendo como una competencia. Claro, porque él dice, señores, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, yo creo que ustedes están compitiendo a ver cuál habla más lengua o cuál dura más tiempo hablando lengua. Y eso todavía se sigue dando. Y cuando Pablo dice que él hablaba más lengua que ellos, ¿a qué se refería Pablo? Hay idioma. Aclararlo entonces. Recuerda que Pablo es una persona educada, capacitada y con una mentalidad. Acuérdese que Pablo nació ¿dónde? En Tarso. Una ciudad, o sea, un lugar, una localidad específica. Sí. O sea, Pablo sabía hablar griego. Pablo sabía hablar arameo. ¿Por qué? Porque tenía que estudiar la Torá. Sabía hablar hebreo. O sea, Pablo no era un cualquiera. También me imagino que Pablo sabía hablar latín, porque la gente de la alta jerarquía hablaba latín. Entonces, Pablo era una persona capaz y docta. Pablo te está diciendo, yo hablo más lengua que ustedes, o sea, hablo más idioma que ustedes. Pero también en el espíritu hablo más. Si ustedes quieren, si es Rambo saca la bazooka, yo quito las hojas y rema que me ahogo. Continúa Qué con fuerte. tu parte. Sí, pero mira el problema de eso, de la lengua y de la falta de discernimiento. Es que el sistema eclesiástico, mayormente el pentecostal, que es el que se identifica con la lengua, porque yo conozco mucha gente, muchos cristianos, que no se identifican tanto con la lengua. Incluso tratan de manera despectiva el tema de hablar lengua. O sea, hay lugares que si usted habla en lengua, le callan la boca. Siéntese. Sí, claro. Y no se habla en lengua. Hay iglesias que entienden también que la lengua no es para que cuando alguien habla en lengua, usted grite ¡sue! Y empecemos a hablar en lengua. Entonces, ellos no entienden eso, sino que la transmiten en lo que José decía, que hay un quebrantamiento, hay una liberación, hay un momento donde tú eres tocado por la presencia, donde tú recibes, por ejemplo, una visitación, un toque especial de Dios. Entonces tú eres tomado, hablas en lengua y hablas género. Pablo dijo géneros de lengua y lenguas normales. Hay géneros, hay personas que hablan géneros de lengua, pero hay otro tema también con eso. Es que muchos pastores y mucha gente dicen que el que no habla en lengua no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ese es uno de los errores más grandes que se ha cometido y se ha hecho mucho daño a mucha gente, porque la gente dice que el que no habla en lengua no ha sido bautizado. O sea, yo creo que el hablar en lengua es una señal, pero no es la señal definitiva. O sea, mira lo que estoy diciendo. Creo que hablar en lengua es una señal del bautismo, pero no definitiva.
Por eso hay mucha gente que dice, no, pero fulano, hasta que yo no te vea que tú hablas lengua, para mí tú no estás bautizado. Creo que los frutos que la gente da pueden decir si una gente fue bautizado, fue tocado, hay un quebrantamiento, hay liberación, hay una sanidad interna. Creo que ahora mismo no hay una forma, pastor, en la que la gente puede describir, decir, yo sé que es lengua espiritual o no es de Dios, porque la gente no sabe. Ahora mismo, nosotros mismos, los pastores y los líderes, tenemos un caos en las iglesias, porque la gente habla lengua y eso es lo que le gusta a la gente. Si usted va a un culto y no hablan en lengua, tiene que irse de ahí. Si usted va a un culto y la gente no se sacude, entonces no hay nada que hacer. Mire, para seguir aportando Sí. a lo que estamos, el tema que nos atañe. Lo primero es, recuerde que en el libro de Génesis vemos el asunto que sucedió ahí, que el ministro estaba hablando, que Dios fue el que cambió los idiomas. Él repartió lenguas. Sí. Ahí es que nace, ¿verdad? Los idiomas. Los idiomas. Porque no, solo así hablaba uno. Sí, se hablaba uno. Que ¿Cuál era? Nadie sabe. Entonces, Adri seguramente sabe. ¿Qué preguntarle a Adri tiene que saber, o la gente de ciencia bíblica, mis hermanos. Pero lo que sí podemos hacer es que entonces vuelve de nuevo, porque es una promesa en el libro de Joel. ¿Cómo me doy cuenta que una persona realmente está lleno del Espíritu Santo? Y que su lengua es angelical o de Dios. Sí, Lo primero es que esa persona llena del Espíritu Santo tendrá el fruto del Espíritu. exacto. No después de que tú mates, te entra a tu casa, te mate peleando con tu esposa, faltándole respeto a tus hijos, teniendo problemas en la iglesia, esta división que hay aquí, esta situación, o seguiré en contra de la división. No creo que un cristiano que tiene enemigos puede hablar en lenguas. Su lengua es satánica, no es espiritual. Exacto. Porque tú tienes un hermano que dice la Biblia que Dios no permite que tú ni le dé ofrenda. No va a ser que entonces Dios va a permitir que su Ruach HaKodesh manifieste en ti su grandeza y su poder. Eso es mentira del mismo diablo. Dios mío. Entonces, un cristiano que no le habla a otro, un cristiano con enemigos, un cristiano que debe y no paga, un cristiano lenguemime, un cristiano con doble vida, un cristiano doble moral. ¿Me entiendes? Un cristiano carnal. No creo. El fruto del Espíritu me hace entender que lo que tú estás diciendo viene del Espíritu. Recuerde que hay diversos espíritus. El mismo apóstol Pablo dice, examinad los espíritus. El mismo apóstol Pablo habla del espíritu de engaño. Amén. Entonces, si hay espíritu de engaño y espíritu de estupor, que tú crees que es Ruach HaKodesh que se está moviendo y hay otro espíritu moviéndose. Sí. El espíritu del anticristo, el espíritu de este siglo. Los satanistas muchas veces hablan glosalias, hablan en lenguas. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que en una ocasión Yo conozco una religión muy conocida que ya parece, ya están hablando en lengua. Los católicos. Ya hablan. Los católicos, los carismáticos. Los carismáticos hablan en lengua. Ya saben, ellos descubrieron no hace mucho tiempo que Pero María nos salva. tienen cierta glosalia. Sí, pero lo que te digo. Pero vámonos más profundo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de esto? Me doy cuenta por la conducta. También el objetivo. Hablo en lengua para ser... Porque acuérdense que hay algo que se llama presión de grupo. Así es. O histeria Colectivo. colectiva. Entonces, hay personas que saben producir lo que se llama la histeria colectiva. Te hacen erizar los pelos. Cuando yo hablo verdad, yo me erizo los pelos. Cuando yo veo una película que es conmovedora, me eriza los pelos. Eso no quiere decir que está el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está, número uno, restaura. Repito, restaura. Trae un mensaje, hay un objetivo. Entonces, el hablar en lengua es bueno, sí. ¿Es un don del Espíritu? Sí. Y otra cosa que decía el ministro, escuche esto. En Corintios capítulo 12, verso 14, habla acerca de los dones espirituales. O sea, ¿todos hablan en lengua? No. Dice Pablo que no todos hablan en lengua. Ahí voy. Porque cuando la Biblia dice que esta será una señal, pero será una señal a todos. No. O será una señal del Espíritu. Y es una señal a los incrédulos, mis hermanos, no a los cristianos realmente. ¿Para qué son las señales? ¿Para los cristianos? Sí, pero cuando tú dices que será una señal al incrédulo, fue una señal para hablarle a un incrédulo en su propio idioma. Eso. Exacto. Por eso es lo que estoy diciendo. diciendo. O sea, yo no entiendo por qué en una iglesia donde hablamos todo español tenga que venir una lengua en otro idioma porque hablamos todo español. Ahora, si entra un extranjero que no entiende, ahí sí yo digo, mira, tú sabes que ahí debería probarse la iglesia. Si un día entra una persona, por ejemplo, un alemán, a un culto nuestro y Dios quiere que él entienda algo de ese culto, ahí debería probarse nuestra iglesia. Ahí debería probarse si hablamos lengua de verdad dentro de la iglesia.
No, y que deberíamos hacer una investigación exhaustiva. ¿Dónde vino esa proliferación de esa manifestación? En la calle Azusa sucedió una situación, pero ¿dónde vino ese asunto de darle libertad? No es que está mal, repito, mis hermanos, para que me entiendan. No es que está mal porque yo hago culto, se manifiesta el Espíritu Santo, pero es bueno hablar de estos temas por educación. No todo el que hable en lengua en el culto lo hace en el Espíritu, y eso es lo que tenemos que tratar. No impedir el hablar en lengua, porque Pablo no lo impidió, sino tratar. Y lo bueno de la iglesia cristiana pentecostal es que somos los únicos que nos criticamos. Criticamos lo que está mal dentro de nosotros y no lo escondemos. Nos autocriticamos. ¿Y eso está mal? Sí. ¿Por qué está mal? Porque hay hermanos que vienen, habla lengua ahora. Háblale. No, hermano. Como que eso es automático. Dios mío. Entonces hay personas. Actívala. Actívala. Y que hay escuela de lenguas. Dios. Sí. Y supuestas lenguas de monte. ¡Utay! Es del monte. José, cálmate. José. Pero es la verdad. ¡Nembayo! Te van a perseguir. ¡Uta! Si tú no dices que Leu, Leuca. Eso no es que Dios no pueda. Escucha esto. Hay personas que Dios lo usa. Te van a grabar cuando tú hables esa lengua. ¿Oíste? Está bien, pero escúchame. Escúchame. Subir. Dios. Van a poner 3 doritos después. No, porque, escúchame. De que alguien hable ese género de lengua no está mal. Para que me entiendas. Sí. Es que hay hermanos que van al monte a practicarla, que lo he visto. Ah, pero es que se practica en el monte. Claro. Sí, hay personas que van a los montes a practicar ese género de lengua. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a que, señores, cae un tin, tum, tin y está un criterio. No, hermano. Tenga control, tenga dominio propio también. En un mensaje completo, por amor a Jesucristo, tú no puedes pasar el mensaje entero sin dar un contenido bíblico, sin hablar de Jesús, hablando en lengua del mensaje completo. Hay un límite, José, hay un parámetro donde la lengua deja de ser una manifestación y se convierte en una payasada. Y ahí es donde esa es la parte que hay que trabajar. Sí, dale. Hay un límite donde nosotros como espirituales, la lengua deja de ser una manifestación de bendición y se convierte en un espectáculo y en una payasada. Y eso es lo que está pasando con lo que decía José, cuando empieza la gente de que este es de monte y esta lengua es así, y empieza incluso a inventarse lenguas. Y es normal, eso ya es una práctica normal y común. O sea, que todo el mundo se inventa su lengua y se inventa su asunto y sabe incluso, porque yo como predicador itinerante, conozco ciertas cosas que uno conversa con otro predicador que dice, no, la gente está tranquila, pero cuando yo solté el... la gente estaba quieta, pero de que yo solté el... Hay gente que hay que hablar de 2 lenguas para que ellos se sacuden. Entonces, oye, tú sabes que es así. Truco bajo. Entonces, son trucos bajo la manga que tiene mucha gente que ya uno se lo sabe. Por eso es que muchas veces, a veces la gente cree que tú te endurecido, que tú no recibes, sino que a veces ya tú conoces y tú disciernes que solamente después de la manifestación hablamos lengua, como decía José Heredia. Corrimos, saltamos, brincamos, lloramos, pero después de ahí seguimos mintiendo, hablamos mentiras, tenemos 3 novias, 3 mujeres, enemigos de todo el mundo, criticamos, peleamos, somos enemigos de la esposa. Después de esa manifestación que fue tan poderosa en el libro de Hechos que provocó no nos congregamos, no diezmamos. Ay, no va a tocar el diezmo, que después me dice, es el diezmo lo que están buscando. No diezmamos, no ofrendamos, y es un desorden. No ayudamos a nadie. Entonces, pero hablamos lengua y estamos llenos de Dios. Y yo creo que hay que corregir, y José lo decía, estar lleno de Dios no es hablar lengua. Estar lleno de Dios no es hablar lengua, porque ahora mismo cualquier gente, yo conozco gente en pecado, que salen de una cabaña y se van a un púlpito y hablan lengua en mayor dimensión que tú y que yo. Hablan lengua que tú nunca has hablado. Y dimensiones de lengua que tú nunca has escuchado. Y la gente cae y se ruboriza y dice, wow, qué dimensión. Y salen de una cabaña, de un hotel, salen de por ahí, hacen de todo, consumen estupefacientes, hacen de todo tipo de cosas. Porque aquí pero y el que está en las redes, que graba los videos con una cerveza. Sí, mi hijo, ay Dios. Y hablen lenguas. Y hablen lenguas. Que si, tú te imaginas que si nadie se diese cuenta, no lo hubiese visto con la cerveza. Y él va y predica. No engaña todo. ¿Tú me entiendes? Entonces, tenemos que diferenciar lo que es la histeria. Gracias a Dios que él se grabó con su cerveza. Sí. Tenemos que diferenciar entre lo que es la histeria colectiva y la manifestación del Espíritu Santo. Sí. Muchas personas ahí van a decir, ahí vienen. Sí, ahí viene. El problema está en que a nosotros sí nos duele el evangelio, porque este muchacho está desde pequeño aquí, el varón también, igualmente yo. Sí. Y conocemos al ciego durmiendo y al cojo sentado. O sea, nosotros sabemos
los truquitos, las tonteras, no lo hacemos porque tenemos temor de Dios. Eso es así. Entonces, mira algo, era lo que yo decía. ¿Está mal que hablen en lenguas en la iglesia? No, no estamos en contra de eso, que se manifieste la presencia de Dios, no, que le demos libertad al Espíritu, no, pero estamos de acuerdo en que después de ahí, tú por lo menos le pidas perdón a la sierva que tú no le hablabas. Wow. Que después de ahí, tú te acercas al pastor y le digas, mira, estaba mal. Que después de ahí, o sea, que haya una contristación. Señores, ¿cuánto tiempo tenemos dentro de la iglesia que no vemos un grupo de gente llorando, pidiéndose perdón? ¿Ah? Retractándose. Entonces, el problema es, ¿dónde está el Espíritu? Señores, cuando el Espíritu de Dios cae, se manifiesta en Hechos, capítulo 2, ¿qué es lo que había ahí? Dice que la gente estaban atentos. Y después dice que le preguntaron, varones judíos, ¿qué haremos? O sea, hermano, hay una manifestación del Espíritu Santo. Abba, gracias, Espíritu. Bueno, suéltala. Hay una manifestación del Espíritu. Yo dije Abba, por si acaso. Abba. No, pues eso significa Padre. Abba, Padre. Entonces, lo que pasa es, y siento la presencia del Señor, lo que pasa es, mi hermano, que estamos insensibles a la voz de Dios, pero más sensibles a la voz del predicador, a cómo pone la garganta. Escucha. Sí. Power. Se metió. Yo puedo ver por el Espíritu que algo se va a manifestar ahora. Power. Para allá atrás. Mira, cuidado allá. Pero entonces, vamos al culto. ¿Y dónde está el que ama mi alma? Alguien gritó, ¿dónde está el que ama mi alma? Doncella de Jerusalén. Tremendo. Si alguna ha visto a mi amado, dile que estoy enferma de amor. Entonces, necesitamos que la voz de Dios vuelva a la iglesia. Sí, que salgan los trucos. Sí, que salgan estas manifestaciones que no son manifestaciones diosaicas, pastor. Y usted es testigo porque usted tiene una congregación, usted es pastor, usted sabe que hay hermanitos que por presión de grupo hablan en lengua. Sí, sí. Que sacuden la cabeza porque el predicador se va a sentir mal si no le sacuden la cabeza. Porque él no quiere que escuchemos el mensaje. Él quiere llevarse un video no, y todo el mundo cae al piso. Predicador. No, y que hay una parte del video que debe salir. La gente revolcándose. ¡Guau! ¿Tú me entiendes? Pero si llega a una iglesia como la que pastoreo yo, que tú lo sabes, que para tú poner a esa gente a brincar, tú tienes que buscar a Dios y traérselo y mostrárselo, porque esa gente está acostumbrada a un pastor que le dice que tienen que escuchar. Y si a ti no te gusta, yo no te invité a que me lo mueva, yo te invité a que le predique. Y si tú no puedes predicarle, no venga y ya, y le damos ese sobrecito amarillo a otro. Pero yo invito para que me predique. No haga ni milagros. Si tú quieres no levante paralítico, tú el que está ahí sabe que Dios levanta paralítico, que Dios hace milagros, que Dios hace cosas. Pero tráeme un mensaje que transforme, que cambie, que los hermanos mañana me lleguen más temprano al culto por tu mensaje, que abran la Biblia y quieran predicar, que quieran ser como tú porque le diste ejemplo. No que tú vengas y que Rambo saca la bazooka la noche entera. A nadie le importa. Y ese bendito agarradera, el bendito micrófono aquí arriba. ¿Tú me entiendes? Daña micrófono, edúcate. Y se sienten mal, edúquese, hermano, capacítese, porque usted no da vergüenza, hermano. Da vergüenza ajena cuando un cristiano no quiere educarse. Y entonces no, pero yo creo que en su mayoría se parecen al que lo instruye, ¿no? No. No, ya ahora mismo no. Ya ahora mismo no. La gente toma un modelo de lo que ven. Ahora sí, las redes influyen mucho también. Hay gente que se parece mal de las redes que al pastor que lo pastorea. Claro. Tú sabes una experiencia que me contó un hermano. Yo fui a predicar una congregación y después que fui, me contó una experiencia que pasó en la iglesia de un hermano que fue a predicar y estaba predicando y hablando lengua eufórica. Entonces, no lengua del espíritu, sino lengua eufórica para tratar de envolver a la gente. Y él me dice que una hermana danzó y corrió y brincó y habló lengua y cayó al piso. Y él me dice que la que está hablando en lengua es la mujer que tiene el peor comportamiento en la iglesia y en la comunidad. Muchas veces nosotros nos engañamos y nos confundimos con el tema de la lengua. Porque muchas veces la que más habla en lengua en la iglesia es la que tiene peor comportamiento. Es la que no respeta a nadie. La gente que más hablan en lengua, que lo conozco yo, y son un tipo de lengua que no pasa, porque hay una lengua espiritual, pastor, que tiene un desarrollo. Y esa lengua, yo quiero hablar un poquito de eso. Del género, cuando la gente desarrolla la lengua, que te suelta una lengua, pero tú sientes que hay un mover y autoridad. Que Dios está con él. Que Dios está ahí. Pero hay gente que te repite en una lengua, un rebebé, 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 rebebé. Esas son gente chimosa o malcriados, rebeldes. Te estoy dando un código hoy. ¡Dios mío! Mayormente los rebebés. Rebebé, rababá. Cuando repite mucho lo mismo, como que no desarrolla. El que no te desarrolla una lengua mucho, que es ribi. No, eso es profundo. Tú sabes que hay personas, mayormente de la rama femenina, que hasta en el modo de hablar ese tipo de cosas, ya sea glosalia o lengua, tú te das cuenta si son murmuradoras o si son contenciosas. Sí.
No, y mira lo que dice el texto. Para que, mira, y esto es profundo, miren. El que habla en lengua, ¿a quién edifica? A la iglesia. No, A sí mismo. Así mismo. O sea, pero aquí Pablo define lengua extraña. Ujú. Lengua extraña Pero extraña para con quién. para las personas que están escuchando. Pero para él no debe ser extraña. Sí es extraña. Para él. Sí. Sí, porque su entendimiento no es edificado. O sea, tú no entiendes nada tampoco. Pero la pregunta que yo hago es, Heredia dice lengua extraña, Sí. pero extraña para el oyente. Y para Ahora, ti para también. el hablante es extraño. Sí. También, porque sí, él es no- extraño. el apóstol dice que no entiende nada. Es que tú no entiendes nada. No. Que el Vamos a entendimiento no se edifica. Vamos a ser sinceros, hermano. El hermano que dice que sí. ¿Cómo? ¿Y está diciendo eso? ¿Cómo? Sí, Espíritu Santo. Hablador. Incluso el don que yo veo que me escasea ahora mismo, pastores, es Es ahí que... el intérprete. Sí, métete O sea, ahí. no porque- hay... Realmente ¿Qué hay pasó mucha gente con ellos? que habla lengua, pero no hay intérprete. Ay, si Y no hay los- lengua, ¿cómo va a No, no, no. Y lo que hay, Pastor. lo que hay están viciados también. Lo que hay están dañados. Lo que hay son intérpretes. La intérprete de José, que anda con José, cuando José se activa, ella coge un micrófono. El Espíritu está diciendo, en estos días yo vi una interpretación, que la vi por un videíto de un pastor, que eso lloró, yo lloré, yo fui a llorar. Que tú no sabías lo que él estaba diciendo, pero no iba con lo que con lo que estaban interpretando. No, él estaba interpretando la lengua. Ah, ok. Ese pastor estaba interpretando. Y la mujer estaba diciendo lo mismo, rimi, ribi, bibi, lo mismo. Y era de que diferente. Yo no entiendo cómo puede ser diferente si la mujer nunca cambió una I ni una J. Fue lo mismo, lo mismo. Ah, ok, ya te entiendo. Lo mismo y lo mismo. Oye, ella decía, re bebé. Y él decía, porque Dios dice que... Ay, Y ella volvió a decir re bebé. Un desglose grandísimo de cosas. Es chino que ella está hablando. No. Mira, José. Sí, es verdad. Él estaba hablando tailandés. No, allá en de José allá en de Sosa. Freddy hubo una sierva. Ese que ahora pastor es está- vecino tuyo. Una sierva que ahora está en silla de ruedas. Que ella habló chino. Ella habló mandarín. Y había un chino ahí Sí. que lo Lo interpretó. interpretaron. Dijeron que ¿Y por sí qué que era- no grabaron que eso? sí era- No, eso hace muchos años. Eso era chiquita. Ay, santo padre, sí. No había- Puede pasar. no había redes. O sea, mira, nosotros No te estamos... hablo de gente consagrada, chiquita, Sí. una mujer. Lo que pasa es que, oye, mira, Dios lo hace. Mira, yo me acuerdo una ocasión. Para mí, mira, mis padres, mi papá y ciertos familiares míos, para ellos era fácil el hablar en inglés específicamente. Para mí era un poquito difícil porque cuando uno hablaba inglés y tú siendo negrote así como yo, tú sabes, pitiga, zen, y uno con su problema, con su problema de autoestima baja. Porque Sí. ¿qué importa que te digan haitiano? Te están diciendo otra cosa. Claro. Te están diciendo un idioma. Una nacionalidad. Una nacionalidad. Entonces, uno pasa entonces yo tenía miedo de hablarlo porque de pequeño y no me gustaba. Y una ocasión yo estaba donde la pastora Yané, y ahí Dios hizo algo poderoso. La hermana de Lady, la esposa de Alex Gómez, habló en lengua y Dios me abrió la mente y yo le interpreté, varón, una cosa terrible. Ahí hubo una manifestación y ella lo puede, eso fue algo poderoso. Y una ocasión yo estaba hablando en inglés a Alex Gómez, me acuerdo, Alex Gómez lo pudo interpretar. Yo no sabía nada en ese tiempo. Dios mío. Entonces, el Eterno tiene cosas maravillosas. Yo creo en eso. Ujú. Yo me acuerdo una ocasión que yo estaba predicando en un lugar aquí mismo, en Boca Chica, y habían dos personas que eran, creo que africanas, y el Espíritu Santo me empezó a hablar desde el camino, África. Cuando yo fui allá, yo empecé a hablar inglés, y yo empecé a preguntar quién venía de África, y ellos estaban ahí, y el Espíritu de Dios lo permitió que le hablemos en su propio idioma. Entonces, hermano, sí, el Señor habla y hace cosas mayores. Lo que decimos que no estamos en contra de la lengua, no. Estamos en contra del desorden, de lo que no está común, de lo que no es real. Si es la lengua angelical, dele para allá, hermano. Claro. Candela, chipa, ya estoy. Yo hablo en lengua junto con usted y me brinco y saltamos todo. Pero en el espíritu. Porque lo del espíritu no trae incomodidad. Lo que trae incomodidad es las cosas que no son espirituales, lo carnal. A lo espiritual le trae incomodidad. Pero lo que te quiero decir, lo carnal a lo espiritual le trae incomodidad. Entonces, mira qué pasa. La Biblia dice que es locura las cosas espirituales. Pero no quiere decir que tú vas a ingerir Sí, porque heces fecales. se ha Hay hermanos malinterpretado eso. Sí, porque hay hermanos que dicen que no, que esto es locura. Y tú vas a ingerir heces fecales porque es locura. Pero hay hermanos que han salido corriendo en una actividad que cruzan de una acera a otra, hermano. Y si viene una jipeta y lo mata. ¿Ya entendiste? Se ha llevado mal el término de locura. O sea, es locura para los que se pierden. O No sea, para Porque nosotros. para O ellos. sea, ellos ven esto como una locura, pero Pero para no es ti una locura. conciencia, porque gente dice, no, déjenme con esta locura, y en esa locura tiran patada, prenden fuego, prenden hacho, tiran piedra.
¿Tú entiendes? Gente que tira, búscame una piedra grandísima. Y dos gente tiran piedra, cogen una escoba, te barren la cabeza, te barren los pies, cogen una espada y ponen dos gente a pelear. Pelea Sí, ahí que están hay peleando. Hay un video de dos doñitas peleando. ¿Tú me entiendes? Es verdad. Ay, Dios mío. ¿Ustedes no lo han visto? Qué difícil esto. Entonces, esa es la locura. Mira, el máster, como se ríe, ¿verdad? Esa es la locura, pastor, que mucha gente cuando tú hablas de eso dice, no, espérate, porque usted está muy lógico. No, yo creo en las manifestaciones y en las manifestaciones con sentido, porque hay manifestaciones, pastor, que tú decías eso, que no tienen sentido. Hay cosas que la gente hace. El Espíritu me dice ahora mismo que coge una silla y me sienta en ella. Sí, ok, busca la silla. ¿Y el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué? Porque a Jeremías lo puso a hacer cosas. Busca esto. Es el mensaje, Hey, pastor. claro, Ahí es que está. la esencia. ¿Cuál es la visión de Dios para eso? No, pero espérate. yo te Cuando voy a decir Pablo una habló, cosa. pastor, Sí, pero escuche, espera. de esta revelación que me bajó ahora mismo Dios en el mío. espíritu. Cuando Pablo habló, lo que quiso dar a entender, no es que dejen de hablar en lengua, es que haya un mensaje, Claro que sí. que se edifique la persona. Ahí es que voy. Por ejemplo, Exacto. mira, el caso de... Yo creo que Dios hace locuras, aún hasta para el que está. Porque tú andas con las nachas afuera. Es una locura. Dios Pero mío. tenía un mensaje. Porque Dios lo que le quería dar a entender al pueblo, o comer algo cocinado en No, pero Dios se lo dijo al profeta. en Espérate, estiércol. espérate, pastor. Pero- Dios pero- le dijo al profeta, tú andas con la nacha afuera, Pero es por- es por esto y esto. Dios Sí, le explicó pero a él. aunque- Dios sí, no lo pero- puso a decir que tú andas así. tú No, sabes. no. Ahí es que voy. Aunque él se lo dijo, para el profeta es locura. Difícil, porque pero Dios le dijo lo que difícil de era. asimilar. Dios le explicó para qué era. Pero hubo un mensaje. Sí. Hay un joven llamado Rubén Rodríguez, nosotros le llamamos Campa. Ese muchacho cuando habla en lengua, el ambiente cambia. Total. Tremendo. Él no anda hablando en lengua, pero cuando el muchacho, Dios lo usa en eso, un tremendo predicador. ¿Hay quien es duro hablando en lengua? Que casi no habla. Pablo Castro Zuna. Es fuerte. Es fuerte. Que Dios lo usa. Que Dios ¿Entiendes? lo usa. Mire quién yo vi tremendo una ocasión, el pastor Juan Carlos Harrigan, en un evento. Hermano, míreme, en San Pedro de Macorís hace un tiempo. Y el mismo muchacho dice, el espíritu reprende al indio, cuidado. Randy. Randy Island. O sea, son personas que hay manifestación Exacto. y hay edificación. Porque lo que estamos diciendo es, está hablando en lengua, está bien. ¿Y qué pasó? Lo que falta entonces es un mensaje. Un mensaje. Porque, miren, para entrar a la Biblia, en Hechos capítulo 2, que es el origen, ¿verdad? Ujú. De este término. Aquí está. O no el origen, porque Joel dice. Joel menciona Joel. el tema. No, Joel menciona la La manifestación, manifestación del del Espíritu. Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2 es el origen de este asunto. Lo que pasó en Hechos capítulo 2 no fue una exhibición, No. fue un mensaje. Ujú. Como dicen ciertos estudiosos, que Dios ese día evangelizó al mundo, Al mundo. pero por medio de un mensaje. O sea, lo que la gente mayormente ha pensado es que ese día hubo una exhibición o que entre ese aposento hubo un reguero y que Pedro decía rababá y venía Mateo y decía esto, rebebé. ¿Me entiendes? Pero no fue así. No. Ahí hubo un mensaje a las naciones. Cada quien hablaba, no se sabe qué hablaba. Algo no tenemos ni idea de lo que se hablaba ahí. No sabemos. El Mesías. Pero se hablaba del Se habla Mesías. Las maravillas de Dios. Las maravillas. Sí, porque eso era lo que decían, las Sí. maravillas de Dios. Sí. No, y, Cada- no, y no obstante eso, pastor, sino que la palabra locura, porque estaban borrachos, no era porque ellos estaban de que ebrio en el espíritu. Ahora, eso debió ser una escena Pero fuerte. escuche, mentiroso. No era que estaban ebrios en el espíritu, no era que estaban. Cuando dijeron que estaban borrachos era por la palabra que decían. Ujú. O sea, lo que ellos decían era tan profundo, tan raro. O sea, que no era porque arrastraban la lengua No, no, ese no. día No, o se estaban cayendo de lado. Era por el mensaje. No era que estaban de que cayendo. No, pero tú no has Ah, visto a la gente cayéndose de lado y el espíritu lo emborrachó. Sí, y yo lo viví también. Eso. Tú lo viviste. Yo lo hice muchísimas veces también. Sí. Porque ahora yo venía a decir, yo estoy hablando de esto aquí porque ya uno está cansado y conoce las malas experiencias y uno ha entendido muchas cosas que se están haciendo mal. Porque algo se haga hace mucho tiempo. No, fue lo que yo le dije al significa- principio. Si alguno de ustedes ha hecho, No, digan claro. porque ustedes son que se mueven en ese ambiente. Es que eso no significa que esté bien. O sea, que a ti te enseñaron a tirar piedras y te dijeron que era en el O espíritu. sea, ninguno no de ustedes, significa que era bien. Ninguno de ustedes en un momento dado ha dicho, vamos a hablar lengua de guerra ahora. Claro, también. Sí. Sí, se ha se ha dicho. dicho. Sí, Pero por parte de la ignorancia. no, porque lo que pasa es que esa mayoría de esas cosas era cuando algo es común. Ujú.
Cuando algo ya es del sistema. Es del sistema, es común, tú crees que lo estás haciendo bien. Exacto. Porque el hecho de que tú digas, habla lengua ahora. Mira, tú sabes lo que me pasó. Agua a la ¿Tú lengua sabes lo de que me monte. pasó? Sí. Un día que yo iba llegando a un culto, yo escuché de lejos una hermana y ella estaba hablando. ¿Y tú sabes qué me hizo entender el Espíritu Santo? Me abrió el oído y era un sapo. Un sapo. Sí, hablando como un sapo. Me dijo, eso no es de Dios. Ahí está hablando un espíritu Exacto. Sí, ve, a manera de sapo. ve. Hay Y- personas y que hacía- y hacía maldicen. así mismo como un sapo. Pero que hay personas que maldicen. Ujú. Pero vámonos más terrible. Pero espérate, O- tú no sabes. Varios tiempos después, una persona se hace una revelación con la persona y me dice, yo tuve tal revelación con tal persona y detrás de ella iba una fila de sapos caminando. Y yo nunca le hubiese dicho lo de la lengua. Dios mío. No, que no vamos más profundo, pastor. Usted no ha visto personas que están hablando en lengua y están haciendo ciertas manifestaciones y parecen que están montados en un espíritu del vudú. Como... Eso. Hay una lengua. Eso. Hay una lengua, un video por ahí que, wow, que sale mucho en TikTok, que dice Gamba Salud, algo así. Ay, santo. Es mi amigo. Ve, Ese pastor Llévalo al es paso. amigo mío ese Es pastor. amigo de nosotros. Amigo de nosotros. Sí, amigo. Ok. Perdónelo. No. Y él habla así. Eso no es de que algo de ahora. Y mira que él es un hombre muy espiritual. Sí. Un hombre de mucha, porque ahí hay que pesar las cosas. Él es un hombre muy espiritual y es un hombre de mucho carácter y de una conducta. ¿Cómo se muy- explica eso entonces? Que sea la euforia del momento. Puede ser. Es que nosotros hicimos muchas cosas también. Sí, hay cosas que se hacen que uno cree que también. Lo que Mira, yo pasa- no sabía que ustedes Pero, lo sí, no obstante eso, Yo sino lo que conozco, bien. sí, yo el ministro es un hombre de Dios. El problema está, Anyway. vuelvo y le repito, Ah. que la mayoría de nosotros, te lo digo por experiencia, no es la, uno va educándose, capacitándose, pero uno hacía cosas que después uno mismo, pero yo a Marta muchas veces le hice quitar la piedra, Y buscarte una piedra. y Marta quita la piedra, A buscarte una piedra. y una piedra, Marta quita, pero Marta nunca quitó la piedra. ¿Tú me entiendes? O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos y las hacemos porque lo escuchamos común. Es como que hay comida que comen en África que tú no te la vas a comer, pero naturalmente ellos se lo comen y para ellos es normal. Exacto. Hay cosas que los chinos se comen que tú no te lo vas a comer porque para ellos es normal. Tú sabes que dentro de la iglesia pentecostal para nosotros es normal ciertas cosas. Por eso le digo, yo no estoy aquí atacando a nadie, sino que visualicemos entre lo correcto y lo incorrecto. Que no permitamos que lo incorrecto, el fuego extraño, se meta dentro de la iglesia porque ha estado conviviendo con nosotros. Hermana que no había que cuidarla, de que agarrarla y hacerle una ronda. Ellas estaban endemoniadas, es para el piso. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando una persona está danzando en el espíritu, perdóneme, pero no hay que hacerle ronda. Con todo el respeto que se merece. Porque es que no perdió el conocimiento. No. Ahora hay personas que son inmaduras. Sí, yo fui inmaduro también. Y en mi madurez y en mi falta de conocimiento y en mi falta de dominio propio, rompí silla. Yo rompí silla. Claro. Pues yo no puedo decir que no, me caí, bro, y rompí silla. No fue en el espíritu, sí, pero no tenía la madurez, no tenía el conocimiento, no podía discernir. Pero ahora ya yo no rompo silla. Exacto. ¿Me entiendes? Porque yo entiendo que lamentablemente ya yo tengo que tener madurez. Ya son 20 y pico de años en el evangelio, hermano. Ya. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ir madurándolas. Ahora hay hermanos que van a romper sillas, por eso yo lo voy a satanizar. No, No, porque yo no, rompí también algún día y voy a decir que no estaba en el espíritu, por eso no. Pero algún día él madurarás, porque acuérdate que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si tú eres una persona emocional, porque eso pasa mucho con nosotros. Nosotros somos muy caribeños, ¿cómo que le llaman esta palabra? Hay una palabra muy emocional, muy imperativos. Al ser tan imperativos, es fácil para nosotros armar un rebú. Pero ahora lo que está pasando es más difícil porque es un espectáculo. Es un espectáculo muy folclórico que se está metiendo dentro de la iglesia cristiana y que está como que repugna. Así es. Y tú te das cuenta y tú dices, no, pero esto no es del espíritu. Claro. Entonces, eso. Y mire, le voy a decir una cosa. Déjeme leer este texto bíblico. Mira que dice en Corintios: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hablen para sí mismo y para Dios. Cuando dice, si no hay intérprete, calle delante de la iglesia, lo que te está diciendo es, mira, si no va a tener un mensaje, habla al paso la lengua.
que no lo está prohibiendo. Dice, habla para ti mismo. Sí. Háblalo por dentro. ¿Tú me entiendes? Háblalo mal paso. Si no va a haber un mensaje, háblalo mal paso. Ahora, pastor, usted ha estado en el lugar donde se manifiesta a Dios de una manera poderosa y tú has estado ahí, tú hablas en lengua, sí. ¿Y es de Dios? Sí. ¿Me entiendes? ¿Es lo correcto? Bueno, debería ser. Ahí es de la palabra. El hecho de que algo sea de Dios, la forma sería correcta. Esa es la palabra. ¿Qué faltaría entonces? ¿Dominio propio? Sí. Faltaría dominio propio. Miguel Mateo, ¿cómo volvemos los intérpretes a la iglesia? Bueno, de lo que José decía, yo creo que hoy en día hay algo que nosotros tenemos que revisar. Creo que la lengua es una bendición, una manifestación espiritual. Y Pablo describe que también es un don. O sea, nosotros no podemos descartar la lengua. Y yo sé que hay gente que ataca lo que ellos no hacen. Por ejemplo, que yo no hable lengua, no puedo decir que las lenguas son del diablo o no son de Dios. O sea, si Dios no me dio el don de hablar lengua o género de lengua, y yo no entiendo esa manifestación, yo no puedo hablar mal de eso. Ahora, estamos regulando y dándole una observación a muchas cosas que se hacen en el tiempo de nosotros eran ignorancia. Por ejemplo, José lo describió claro, era ignorancia. Yo hice muchas cosas en ignorancia y mucha gente lo hicieron en ignorancia, pero ahora ya no hay ignorancia. Es una generación ahora que quiere fluir y quiere hacer la cosa y quiere vivir una vida sobrenatural que no tiene nada que ver con su vida espiritual de oración. O sea, la gente quiere manifestar cosas de Dios que ellos no viven ni tienen en la intimidad ni en una vida correcta de santidad. Pero para volver a lo que es la interpretación, que es un don, hay que descubrir quién lo tiene en la iglesia. Porque yo creo que la gente ni lo pide. Porque ese don... No, yo creo que no se lo pide, la Biblia dice. Sí, no, la gente no lo pide, no lo quiere, ni lo anhela, porque la gente no quiere lo que no da rating. O sea, ese don como que no es muy ganancioso. La gente habla lengua mejor porque hay que hablar lengua de monte y de fuego. La gente hasta lo invita. No, trae a fulano que hay que hablar lengua de monte. Lo que yo creo que si verdaderamente... Bueno, si alguien nos está mirando, suscríbase, dele a la campanita. Pero si alguien nos está mirando y conoce de un intérprete de lenguas recomendado por el Espíritu. No, que eso no es así, pastor, tampoco. Espérate, no, eso no es así. Eso no es que tú eres un intérprete y cuando tú vayas, no, eso es que el Espíritu te dé la interpretación. Es que el Espíritu... Pero ahí es que voy, ahí es que voy, porque si... Eso no es un oficio de que tú andas de que con un bultico y tú andas con unos papiros. No, pero... están hablando reba, raba, soba, reba, calla. Espérate. Eso significa... Mira, aquí yo escribí ya. Pero ahí es Yo que escribí aquí, voy. dice, mira que- No, pero es que si llega, No, así si llega no. un intérprete, No, así no. si llega un intérprete, alguien que tenga el don, porque si lo tiene, lo tiene. Ajá, y si lo tiene allá, no lo va a tener aquí. Ajá. Y si Dios no le quiere dar Ok, la espérate. interpretación de lo que está Si pasando se ahí. está hablando en lengua, Ajá. en un culto, Ujú. y Dios quiere que esa lengua, el mensaje que se está dando a través de esa lengua sea escuchado, ese intérprete va a interpretar. Claro que sí. Ahora, que él no interprete o que el Espíritu no le dé la interpretación o que él no lo haga no significa que no fue que el Espíritu no se lo quiso dar, sino que lo que se estaba hablando ahí no era lengua. Porque ahí es que voy. Porque está bien, queremos los intérpretes, pero ¿y si no hay lengua? Ahora, ¿cuál es el papel del intérprete entonces? Vamos a poner Discernimiento un de espíritu, hermano. El papel del intérprete entonces sería discernir. en ese momento, si él sabe que hay una lengua y no de Dios, es decir, cállese que eso no es de Dios. Así mismo. Ok, ahí. Pero se armaría un revuelo ahí mismo. No, pero ese es el punto. Ahí habría un problema. porque... yo interpreto, eso no es de Dios. ¡Ey, pastor! Esa mujer siente la que eso no es lengua. Porque hay un problema, Un Miguel. problema, Hay un hermano. problema, Miguel. Porque si tú haces eso, Ajá. con este video, pastor, Esto va a ser un lío. esto va a ser un problema. Claro, para mucha gente. Porque la iglesia está acostumbrada a lo mal hecho. Y cuando tú le presentas lo que se debe ser, te dicen, ahí viene este. Entonces yo Después que esté creo, estudiando y ahora se está no, creyendo entonces yo creo que toda iglesia donde se abre lengua tiene que con urgencia pedirle un intérprete al Señor. No, uno tiene que haber 4 o 5, porque si ese se quedó, porque tenía fiebre ese día. Claro. Si el intérprete tiene fiebre, entonces O se puede, habló ser, lengua. o puede ser que esté viciado. No, ahora Diciendo. hay un asunto también, pastor. Mira, el predicador que está predicando la palabra del Señor puede hablar en lengua con libertad, claro, porque él está predicando y está dando un mensaje. Ujú. Pero yo he visto personas que la hablan y ellos mismos te dicen lo que se está diciendo. Claro, sí. Hay ¿No personas que entiendes? lo entienden. Interpretan ellos mismos. O, interpretan ellos yo mismos. creo que a través de este programa, que el Señor nos ayude y se levanten los intérpretes de lengua. Es algo serio, Sí. pero se necesitan con urgencia. Pero es lo que le digo, mira, cuando un predicador le está predicando, pastor, está profetizando, porque está predicando. Y ese que está profetizando que Cristo viene, si está hablando en lengua y él está predicando, hay un mensaje para los predicadores, para que no se me vayan de que agarrar ahora y que no, yo no quiero hablar en lengua porque el pastor Heredia dijo que hablar en lengua en el púlpito. No,
Si tú estás hablando en lenguas y estás dando el mensaje, Exacto. está bien. Lo que decimos es que si estás haciéndolo, debe haber una edificación si lo haces en público. Si no va a edificar, shut up. Cierra la boca. Ay, santo. Cállese. No diga, mírame, no solamente eso, no nada más hablar en lengua. Si tú vas a dar un mensaje que no va a edificar, cállate. Si tú recibiste una revelación y lo que va a crear el problema en la iglesia y va a dividir la iglesia, cállate. Claro. Porque ¿sabe a qué le tengo miedo? Que normalmente, honestamente y sin temor a equivocarme, por estadística lo podemos buscar, el país donde se predica el evangelio que más habla lengua es República Dominicana. Claro que sí. Entonces, Y Puerto Rico. es el que más carece de intérprete. No, aquí hay un tema cultural y el tema también del evangelio pentecostal que está muy ligado a la gente falta de conocimiento, a la gente analfabeto. Duele, hermano. Yo mismo lo estoy diciendo, pero es doloroso. El evangelio pentecostal es síntoma o síndrome de gente bruta. ¿Tú entiendes? Pentecostal se habla de gente bruta. ¿Tú entiendes? O sea, la gente lo asocia a ese Si lo tema. asocia, todo el que oye, ¿qué tú eres pentecostal? La gente cree que tú eres un bruto. Un salvaje. Un salvaje, que andan hablando lengua y que andan, tú sabes, que no se hacen cerquillo. Ay, Dios mío, Padre. Y no, pero estamos rompiendo eso, señores. Estamos Sí, rompiendo claro, hay eso. una generación que está... Estamos estudiando, estamos está rompiendo capacitándonos. eso. Pero me da miedo, te digo al punto, porque si Dios lo plantea como una necesidad de que haya un intérprete, yo digo, oye, pero entonces, o no se está hablando lengua, si no se está hablando lengua en nuestras iglesias, o hay que pedir el intérprete. Lo que pasa es que la mayoría de veces nosotros hablamos en lengua por la euforia del momento. Algunas veces no es por el espíritu. O el espíritu nos toca, sentimos la manifestación, tenemos una lengüita ahí, igualdad. O no hay la encaquillar. necesidad, porque es lo que yo digo, una iglesia donde todos somos español, ¿para qué venir un idioma diferente? Dios mío. No, lo que pasa es que eso son cosas del espíritu, pastor. No te dejas meter en las cosas del espíritu. ¿Me entiendes? Porque si tú y yo no entendemos el idioma que estamos hablando, el espíritu no tiene que traer un idioma diferente porque todos no estamos entendiendo. Pero dice que edifica a la persona que le está hablando. Ok, está bien, lo edifica. Entonces que hay que controlar que le está hablando. Hay una parte de la lengua que llamamos los gemidos indecibles, donde tu lengua es un clamor del espíritu hacia Dios, hacia ti, de algo que tú necesitas, que tú no Tú ni sabes lo que está Tú no sabes diciendo. pedirlo ni puedes pedirlo, pero el espíritu a través de ti Lo y tu pide. lengua lo pide. O sea, es una manifestación. Y ahí cuando dice que tu espíritu es edificado, porque tu espíritu se llena de cosas que tú necesitas, pero que tú no entiendes, y Él te lo trae. Pero en el tema de la lengua y de las manifestaciones, yo creo que se ha tomado como un adorno a veces a la prédica. Y un adorno, algo ya genérico, ya es algo que... O sea, un adorno, tú dices que para un mensaje estar completo tiene que haber en cierta parte del mensaje lengua. Alguna gente cree que sí. Yo como predicador hablo en lengua, ¿verdad? Cuando el espíritu me toca, pero hace como una semana predicé un mensaje completo y dije, pero yo no hablo en lengua. Yo me senté, vive Jehová. Oye, lo que se sentó a ¡Wow, Dios mío! Dije, no, me sentí admirado. Dije, wow, algo está cambiando. O sea, algo ha cambiado en mí que me senté. La gente recibió la palabra, Dios se manifestó, otros hablaron en lengua, pero yo no hablé. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Es cierto el término de orar en lengua? Sí, ahí lo hablamos ahora mismo, te lo dije. Claro. La oración en lengua, cuando tu espíritu gime dentro de ti, hay momentos Aunque que... el apóstol Pablo dice que mejor prefiero hacerlo. Conozco un con el concilio de conocimiento. iglesias, muy respetados en la palabra. que creen que no. Y con cierto no. Eso fue lo que me sorprendió. Ujú. Con cierto dominio de las cosas del espíritu, pero te digo, muy respetados en la palabra. Y una vez me invitaron a predicar y el espíritu hizo su función y ellos se postraron de rodillas. Oye, oraron en lengua. Así es. No a manera de desorden, Ujú. como nosotros, pero sí, hermano, había una atmósfera. Es lo que yo le digo a las personas, la mayoría de ustedes, de los que nos escuchan. Nosotros somos caribeños. Manifestamos el Espíritu Santo de una manera diferente. Yo personalmente, como te digo, yo soy muy eufórico, no puedo decir que no.
Tú me has visto predicar. Yo no puedo venir aquí a fingir una cosa que no es. Y hasta yo soy eufórico. Yo soy muy eufórico. No, nosotros amamos la euforia. No, pero Sueño. a mí me gusta mi euforia. Fuego. Y defiendo mi euforia. Siempre y cuando edifique, siempre y cuando no se salga del orden, siempre y cuando sea espiritual, siempre y cuando tenga que ver con lo de Dios. O sea, creemos en la manifestación del hablar en lengua. Sí, pero en el espíritu. Sí es. En el espíritu. Todo lo que se hace en el espíritu está bien. Pero si está en la carne, no nos gusta. Y punto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos, como decía Miguel Mateo, desencajar el punto de vista de que la señal principal de estar bautizado en el Espíritu es el hablar en lenguas. No debería ser esa la señal principal, Hay gente porque que pelea tenemos, por eso. Chacho, sí, tenemos un conglomerado, eso puede ser un debate aquí. sí. una generación juvenil que va subiendo y te habla 300,000 lenguas, pero entonces tú no le ves un fruto del Espíritu. Porque no han sido bautizados. Porque se inventan la lengua para encajar en el grupo. Dios mío, Miguel. Simplemente se metieron en la ola. ¡Reu! ¡Che! Tú tienes que agarrar ese corte. No se corte, va. Se Mira. metieron en la ola. ¡Reu! ¿Qué? ¡Usa! ¿Usted quiere identificar que una persona hable lengua en el espíritu? Que venga del espíritu. Fruto. Ujú. Por su fruto lo conoceréis. Exactamente. Debe sujetarse al orden bíblico. Esa manifestación, si no es según el orden bíblico, no Tiene sirve. que diezmar, tiene que congregarse, tiene Claro. que ser cristiano. Para usted hablar lengua de verdad. Para usted decirme. Y debe estar acompañado de la ¿Sabes quién habla una lengua dura que te estremece hasta el alma? Francia Metivier. Ah, no. No, pero es que eso habla de una santidad y de una Pero tú me comunión con entiendes. Dios. Eso es. No es lo mismo cuando esa señora hacía así que cuando yo hago de qué. No es lo mismo. Porque es la Eso da verdad. miedo, hermano. Óyeme, cuando yo veo que Francia Metivier le está hablando en otra lengua y estoy viendo la manifestación que sucede ahí. Eso da hasta miedo. No, pero vámonos más profundo. Cuando este muchacho, este ministro, en aquellos tiempos, que hablaba en lengua también fuerte, que caían los demonios empichonados, y vengan los cadáveres, José Ovalle. Ujú. Yo me acuerdo, mi hermano, míreme, era demasiado poderoso. La gente caía en endemoniado. ¡Los cadáveres! ¿Tú me entiendes? O sea, Sí. pero había manifestación, repito, había un contenido, había un mensaje y había edificación. Hablar en lengua no está mal. La manifestación, pero que todo sea en el espíritu, Ujú. en el orden bíblico. Esta gente que yo veo por ahí en las redes corriendo. Usted no está en el espíritu, hermano mío. Dios mío, qué bueno. Bueno, señores, ya estamos en los momentos finales. Miren, nosotros lo que le pedimos al Señor es que la iglesia del Señor cada día se vaya alineando cada día más. Y yo creo que debe de haber una intervención. Mira, hay evangelistas que tú no le puedes dar para predicar porque tú sabes que de 20 minutos van a predicar 5. Y yo no sé si ustedes han visto que están a punto de decir una verdad tan grande de la Biblia y es interrumpido por una lengua. Sí, cada vez que van a decir que tú dices, wow, si lo terminara de decir completo. No, porque cuando Pablo, espérate, güey. ¿Me entiendes? Entonces, te dice, si lo terminara de decir completo, señores, que cortan el mensaje como 4 muletillas. Y hay una pausa también de incógnita. ¿Me entiendes? Así. Entonces, te cortan el mensaje porque, Son tigres. mira, nosotros tenemos que discernir bien entre la emoción y las cosas, porque tú sabes que la emoción es algo fuerte. Eso es prima hermana de la unción. Sí, la emoción Porque se va- parece. Se parece se muchísimo. parece mucho. Sí. Entonces la emoción corta, la emoción es tan dañina que corta un mensaje que venga de Dios para meterse ella. Interrumpe todo. Interrumpe. Viene una línea, un párrafo que es difícil tú escuchar un evangelista de este tiempo que te diga un pentecostal, que te diga un párrafo completo. No, entre ese párrafo lo para como 5 veces. Y te dice, gloria a Dios, aleluya, esto, que lo otro. Ah, sí, la muletilla. Esa es la ¿Y sabes que la lengua también se forma una forma de muletilla? Muletilla, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, tú sabes lo lindo que sería tú como evangelista, tú decir un párrafo completo de Sí, algo. Tú terminar una idea, porque las ideas no se cortan, hermano. ¿Sabes que cuando las ideas se cortan pierden sentido? No, mírame, a mí me ha pasado
que yo he cortado una idea en medio de un mensaje y me quedo ambivalente y no sé para dónde coger, porque no, se me olvidó lo que iba a decir. Eso es profundo. Me ha pasado. A mí me ha pasado, varón, y bajo la euforia. Estoy hablando de un tema profundo y de repente me metí en euforia y en candela y en chispa y en fuego y en llama. Y cuando vine a ver, se me olvidó el mensaje, entonces tengo que, se me ve. Hay gente que no lo nota porque uno está acostumbrado a este asunto y uno es predicador y esto es un arte. Amén. Y uno trata de buscar salir del bache, pero yo me he enchivado muchas veces. Por atacar a la gente a veces. Sí. No, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú metió la palabra. Señores, ¿qué pasa? No van a adorar. Como tú vuelves otra vez. Ay, entonces el pueblo estaba en expectativa porque lo que va a funcionar es la palabra. Hermano, lo que va a funcionar en el mensaje es la revelación que tú traes. Termina la revelación, olvídate de la euforia. Así es. Increíble. Bueno, señores, mire, vamos para Colombia. Sé que la gente de Colombia, Candela. Ella va para Colombia mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Así que ya usted sabe, amados hermanos, gracias por estar con nosotros aquí en este contenido de El Hablar en Lenguas. ¿Cuál es el próximo contenido que traemos? Hay que hablar sobre un tema que Miguel Mateo dijo que no toquemos ahorita. Hay que hablar sobre la manifestación del que ha sido bautizado en Espíritu Santo. Hay que traer las señales. Las señales. De un bautismo. O sea, las señales de un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y si está pasando en las iglesias en estos últimos tiempos. ¿Verdad? Así que ya usted sabe, suscríbase, denle like y síganos para más contenido, Biblia y algo más. Shalom.